Muchas gracias. Estaba leyendo estos días las cartas de Juan y les había comentado algunos detalles acerca de la primera carta de Juan, pero no es la carta que vamos a ver algo de la segunda carta. Aunque la pregunta es, ¿qué motivó a Juan en la primera carta? Porque se ve como que es una respuesta a circunstancias que se estaban dando en la vida de los creyentes, entre quienes seguramente se habían introducido ya algunos falsos hermanos, o cuando menos podemos decirlo de esa manera, porque Juan se refiere a algunos que salieron, decía Juan, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas estaban tratando de introducir algunas ideas que tenían, sin duda, pues un alejamiento de la verdad. Y esto implicaba, por lo tanto, que los hermanos ahí en ese tiempo, pues estaban escuchando cosas que no eran conforme a la verdad. Como diría el apóstol Pablo, un evangelio diferente. Y entre esos detalles que estaban diciendo o enseñando, por lo que Juan mismo dice, entre otras cosas, estaba el asunto de el perdón de pecados, la resurrección de Cristo en forma corporal, la vida, la santidad en la vida cristiana, etcétera. Y eso se refleja en la carta. Se refleja porque así es como se observa. Entonces, por eso es interesante esta carta, porque corrige algunos aspectos doctrinales importantes. Ahora, el concepto que vamos a pensar ahorita es el concepto doctrinal. El concepto doctrinal por sí mismo es enseñanza. Y en la segunda carta de Juan se enfatiza el aspecto de la doctrina. Y quisiera que fuéramos ahí justamente a la segunda carta, una carta realmente muy, muy rápida de leer, apenas con 13 versículos y un solo, por lo tanto, capítulo. Esta carta pues no se podría dividir en capítulos, puesto que realmente es una carta de unos cuantos versículos. Pero en estos cuantos versículos, o en esos pocos versículos, se dicen cosas muy interesantes. No vamos a hablar sobre a quién fue enviada, pero sí quisiera, bueno, no en este momento, porque no es un análisis de la carta, es más bien en parte de su contenido, algunos aspectos que quisiera resaltar. Y uno de ellos es justamente el que dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Si se fijaron, bueno, el versículo 3 también dice: sea con nosotros, con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y luego, en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Si se han fijado hasta aquí, hay una expresión que se enfatiza, que se menciona constantemente. ¿Cuál es?
¿Eh? Si se fijaron, ¿cuál es esa? Verdad. Exacto, ¿eh? Exacto. Verdad. Es la palabra verdad. Y si se fijaron, pues, ¿cuántas veces en estos apenas pocos versículos se habla de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad? ¿Por qué es importante resaltar el aspecto de la verdad? Eh, entre las cosas que se dicen acerca de los rudimentos, como diría en Hebreos y que ahorita vamos a ver, los rudimentos para los creyentes que ya deberían de estar creciendo pues mucho más allá de los primeros pasos. Pero entre esos aspectos está justamente el conocimiento de la verdad. Ahora, sabemos que muchas cosas hay en el mundo acerca de lo que cada quien considera, hasta se ha dicho así, pues cada quien tiene su verdad, como si la verdad fuera un elemento que es por definición una elección para cada quien, es decir, cada quien elige su verdad. Cada quien decide qué es lo que cree y qué es lo que no cree, y como si esto nos dejara en paz entre los seres humanos, pues dejar que cada quien crea lo que quiere, como si eso que cree, entonces para él, pues es la verdad, y para otro, aunque sea totalmente contrario los conceptos de uno, pues también es su verdad, y casi pudiéramos decir, pues vamos a estar en paz con esta idea de que a cada quien su propia verdad. Pero Juan no se refiere a eso aquí, ni encontramos en las escrituras ese concepto de la verdad como tal. Es decir, que cada quien elija su verdad. Otra expresión que muchas veces la gente usa es, pues, cada cabeza es un mundo y cada quien mejor que decida lo que quiera creer. Como si esto fuera también otra elección, aunque en cierto sentido sí lo es, pero no por ser un derecho a la elección, por eso todo lo que cada quien crea es cierto, o sea, o es verdad. Juan enfatiza aquí el elemento de la verdad como un elemento en el que no se puede andar en otra cosa que sea que nos lleve a una verdadera vida. Porque cuando le dice que andan en la verdad, significa que solo hay una verdad. Algunos que piensan que no es así nos escucharían y nos dirían que somos absolutistas o somos exclusivistas y que creemos en nuestra verdad nada más. Pero no es un asunto de creer en nuestra verdad, no es un asunto pues de una elección, ¿sí? No es un asunto de una elección doctrinal. Incluso, aún entre los creyentes o todas las personas en este mundo que se dicen de la iglesia de Cristo o creyentes, aún ahí hay diferencias, en ocasiones son diferencias de opinión, que pues que no es problema, en ocasiones son diferencias de formas, que tampoco es problema. El problema es cuando son diferencias de fondo. Y la verdad es un elemento fundamental de la doctrina de Cristo, que no puede cambiarse, que no se puede dar de acuerdo a lo que cada quien quiera definir cómo es la vida cristiana, por ejemplo, cómo es la fundación del mundo, por ejemplo, cómo es el verdadero sentido y propósito de la existencia humana, etcétera. Entonces, una de las cosas que aquí Juan dice acerca de lo que está escribiendo es, resalta la verdad. Otro elemento que Juan aquí en esta carta también resalta, y se refiere a lo siguiente. Dice en versículo 6, en adelante, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es otro elemento que también en la primera carta de Juan se toca. Dice, muchos engañadores que han salido por ahí en el mundo no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, no creen, no aceptan o han alterado la verdad en cuanto a la presencia corporal del unigénito Hijo de Dios, aquel que Juan mismo enseña en el Evangelio, se hizo carne. La palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O como en su primera carta, cuando dice, lo que hemos visto, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra misma se hizo carne. Y dice que algunos habían empezado a enseñar algo más allá fuera de esto. No confesaban que Jesucristo había venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, es decir, contra Cristo. Entonces, ese es otro elemento que no es de forma, es un elemento de fondo. Y es importante considerarlo. Otro elemento que encontramos también, y ahora vamos a la tercera carta de Juan, que también pues es un solo capítulo, como quien dice, no está dividido como tal, pero es un solo capítulo. También solo contiene 15 versículos. Y aquí nuevamente Juan, ahora dirigiendo la carta a otra persona, a Gallo, pero dice, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, es decir, de que este hombre, Gallo, andaba pues en la verdad, ¿verdad? Y lo manifestaba con su vida. Y ahorita vamos a ver la importancia de la verdad, que es el conocimiento de la verdad, pero también la práctica de la verdad. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Otra vez un énfasis constante sobre la verdad. Dice en el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dice en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Se había este hombre salido de la verdad, porque la verdad no es de nosotros, la verdad no depende de nosotros, la verdad no es algo que nosotros como cristianos hayamos establecido y por lo tanto se haya convertido en nuestra verdad, sino que la verdad proviene de Dios, del que es verdadero. Muy bien, quisiera hablar sobre diferentes elementos de la doctrina de Cristo, que el apóstol Juan también enfatiza. La doctrina de Cristo, la enseñanza del Señor Jesucristo, es lo único que nos lleva a poder tener unanimidad en relación a andar en la verdad. Quisiera que nos
fuéramos entonces a la primera carta de Juan, permítanme tantito, por favor. Y pensáramos pues que es importante repasar los elementos que son fundamento de la doctrina de Cristo. En la primera, entonces, en la carta de Juan que estamos viendo, en el versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Qué es andar en la doctrina de Cristo? Doctrina significa, decíamos ahorita, enseñanza. Es decir, es un conjunto de enseñanzas o principios. Eso es una doctrina. Es ser instruidos en un grupo de enseñanza o de enseñanzas y también de principios. Eso es doctrina. Y de hecho, así lo resalta el versículo 9 de la segunda carta de Juan. En el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No es entonces nuestra verdad, no es nuestra enseñanza, no es nuestra doctrina, es la doctrina de Cristo en que se fundamenta todo lo que somos, en el que se fundamenta todo lo que podemos creer, en lo que se fundamenta todo lo que podemos esperar. No hay y no debería de haber ningún otro elemento en nuestra vida cristiana que esté sustentado en algo fuera de la doctrina de Cristo. Y es lo que enfatiza Juan. Es decir, los que siguen la doctrina de Cristo son los que permanecen o andan en la verdad. No se puede andar en la verdad sin la enseñanza explícita en el sentido de que tal como el Señor la enseñó, así andemos en ella. Por lo tanto, Juan aquí se refiere a la doctrina de Cristo como el fundamento para andar en la verdad. En el versículo 10, ahí mismo dice, si alguno viene a vosotros y no tiene o no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si se trata del asunto de la verdad, lo que rige nuestra permanencia en la verdad es la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué es la doctrina de Cristo? Quisiera que fuéramos juntos, nos trasladáramos a ver varios elementos acerca de la doctrina de Cristo. Esta doctrina que nosotros hemos creído y deberíamos anhelar andar en ella. En Juan 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que seguramente es conocido para muchos, si no es que para todos, que dice lo siguiente, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La doctrina de la verdad o la enseñanza sobre la verdad está encarnada, está presente en aquel que la Escritura dice es la verdad. Él mismo habló de sí con respecto a que Él es la verdad. Cualquier otra idea, cualquier otra, diríamos, creencia
cualquier otro concepto, cualquier otra doctrina que esté alejada de la persona misma de Cristo, pues no tiene nada que ver con andar en la verdad. Ese es un principio que no puede cambiar. Es decir, Cristo mismo es la encarnación de la verdad. Cristo es por quien se manifiesta, y vamos al Evangelio mismo también, en el capítulo 1, aquí mismo del Evangelio de Juan. Dice Juan, con relación al Señor Jesucristo, en el versículo 14, y aquel verbo, es decir, la palabra, verbo en otras traducciones de la Biblia, pues se traduce la palabra, porque el verbo es la palabra. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es quien encarna el sentido, el origen de todas las cosas. No es solo la verdad sobre algún asunto, no es la verdad sobre la vida, no es solo la verdad sobre la creación, no es solo la verdad sobre algún o algo en particular, es la verdad sobre todo lo que implica nuestra existencia y todo lo que en ella hay, todo lo que nos rodea y todo lo que en ello hay. Todas las cosas hechas y que vemos y tocamos y las que no vemos también. Él es el origen de todas las cosas. Él es el que existe desde antes y después, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Versículo 17 dice, en el Evangelio de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No está diciendo Juan que lo que hizo Moisés, como el asunto de la ley, sea una mentira, o resaltando aquí cuando dice la gracia y la verdad. No es que Moisés no haya hablado, ahora sí, en el sentido de expresión, no es que no haya hablado la verdad, no se refiere a eso, sino que se refiere al cumplimiento, a la presencia misma del unigénito Hijo de Dios entre nosotros, como el que se ha encarnado, el que es la verdad. En Isaías capítulo 42, versículo 3, con relación a la doctrina de la verdad, encontramos lo siguiente. En Isaías capítulo 42, versículo 3, dice lo siguiente. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El Señor no vino a tumbar, a quebrar, sino vino a salvar. El Señor vino a mostrar la gracia de Dios, vino a mostrar justamente el plan de Dios para la salvación. Él mismo es quien se encarnado trae consigo la única forma, la única manera de salvar a los seres humanos. Cuando habla acerca de la caña cascada o del pábilo que humea, es como el cerillo que se ha apagado su fuego y queda solamente la parte humeante y solamente estaría para desecharse. O como la caña seca, que con cualquier fuerza pequeña, por pequeña que sea, se puede quebrar. Él no vino a eso, vino a traer justicia por medio de la verdad. Él es la verdad. En Daniel capítulo 7, versículo 16, en Daniel capítulo 7, versículo 16, encontramos lo siguiente. Si alguien quiere leerlo, Daniel 7, 16 y Daniel 9, 13.
Por favor, Me acerqué a uno de los que asistían. si quieres leerlo más fuerte. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Uh-huh. Y el 13. El 13, Daniel 13. 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Uh-huh. Es decir, el único que nos puede llevar a entender y comprender, interpretar, etcétera, la verdad es Dios mismo, de quien procede la verdad. No hay otra fuente. El Espíritu de verdad, como el Señor Jesucristo mencionó al Espíritu Santo también, diciendo, Él os recordará todo lo que os he enseñado y lo hará saber. La única forma de interpretar la verdad no es lo que nosotros imaginemos con relación a si es verdad o es mentira. Es decir, la única forma de interpretar la enseñanza de Dios o la verdad es con Él mismo, Él quien revela la verdad a los seres humanos. La doctrina de la verdad nos enseña, pues, que no solo en Dios se origina todas las cosas, invisibles y visibles, sino que también Él es el único que puede traernos una clara interpretación de esta verdad. Cuando el apóstol Pedro respondió al Señor Jesús, cuando preguntó acerca de si ellos que querían ir, el apóstol Pedro respondió, tú tienes palabras de vida eterna. Y esto era una revelación que Dios, el Padre, le había dado. No era una imaginación del apóstol Pedro, no era una imaginación en su corazón propio, sino era justamente la revelación que Dios trae al ser humano acerca de la verdad. No podemos conocer la verdad sin el Espíritu de Dios. No podemos entender la verdad sin el Espíritu de Dios. No podemos interpretar la verdad sin el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la verdad. Es decir, si andamos en la verdad, dependemos de aquel que es la verdad y dependemos de aquel que es la verdad para interpretarla. No podríamos hacerlo de otra manera. En Juan capítulo 4, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando el Señor Jesús buscó aquel encuentro con la mujer samaritana, en el capítulo 4, dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pero después dice también en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí vemos un claro ejemplo de estas ideas de lo que cada uno puede pensar que se debe de hacer según su interpretación de el mensaje de Dios. La mujer decía, bueno, a nosotros nos han enseñado que es aquí, ustedes dicen que es allá. Y aquí encontramos un conflicto sobre lo que
cada quien quisiera pensar de la verdad, hasta que el Señor le aclara la verdad. Es decir, no es un asunto de lo que cada quien quiera creer, sino Él es la verdad. La interpretación de la verdad proviene también de Él mismo. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, bueno, ya lo leímos, que es el que se refiere a la gracia y la verdad, pero vamos a ver en el versículo, en el capítulo 17, versículo 17. En el capítulo 17, versículo 17. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. No tenemos ninguna otra fuente espiritual para entender, interpretar y andar en la verdad si no es la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de la verdad nos enseña que la verdad proviene de Dios, que Él es la verdad misma, que la verdad se encarnó para mostrarnos justamente eso, la verdad, que la palabra de Dios es la verdad y que no existe ninguna otra fuente de la verdad, sino es la palabra y la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña acerca de la doctrina de la verdad, a la cual Juan pues se refiere con gusto, con gozo de ver a algunos que andaban en la verdad de los que seguramente él les habría llevado al Evangelio. Y el énfasis que él hace en la primera carta acerca de la verdad. Pero hablando acerca de esta doctrina, por último, quisiera mencionar dos versículos. Uno está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice lo siguiente, 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante conocer la verdad. Además, por el resultado de la verdad misma que dice, os hará libres. Y el capítulo 3, versículo 21, también de aquí del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí encontramos dos conceptos. Uno es conocer la verdad y el otro es practicar la verdad. La doctrina sobre la verdad, la enseñanza sobre la verdad también nos lleva a esa conclusión. Primero, ya sabemos quién es la verdad, de dónde procede la verdad, que la verdad se ha encarnado, que la verdad es Dios mismo y es la única manera en que podemos conocerle. Pero también, ahora también recordamos que la verdad se practica. La doctrina de la verdad no es solo llevarnos a una clarificación en nuestras mentes y corazones acerca del origen de todas las cosas, acerca el origen de la vida, acerca del origen del universo, acerca del origen de la obra de Dios en su creación, etcétera, sino que la verdad también se practica porque la verdad contiene una enseñanza acerca de que es importante ser congruentes con la verdad y la verdad, por lo tanto, se vive, se practica. Y todo aquel que ha conocido la verdad debe andar en ella. Otro elemento que quisiera que viéramos en Juan capítulo 1, versículo 14,
Otra doctrina fundamental de la vida cristiana es la encarnación. Juan decía que algunos habían rechazado, estaban rechazando el hecho de que Jesucristo había venido en carne. Bueno, lo que aquí Juan nos dice, y también habíamos leído, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora enfatizamos las primeras frases, y aquel verbo fue hecho carne. La doctrina de Cristo nos enseña que el verbo mismo se encarnó. No fue alguien, un ser humano tomado por el Espíritu de Dios para mostrarlo como Cristo, como el Mesías, como el Salvador, sino que el mismo Dios se encarnó. De hecho, Mateo en su Evangelio enfatiza esto cuando habla acerca de aquella profecía de Isaías diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, si tomáramos en forma, diríamos, el nombre como tal, en forma literal, tendríamos que decir, ¿por qué no se llamó Emmanuel en lugar de Jesús? ¿Por qué se llamó Jesús y no Emmanuel? Si dice, y llamará su nombre Emmanuel. Pero Emmanuel no significa, el nombre Emmanuel no significa el nombre de identificación como lo hacemos nosotros, sino quién era en su esencia el que se había hecho carne. Emmanuel entre nosotros. Y Juan y Jesús fue diríamos, su nombre de identidad, que a la vez significa Salvador. Entonces, el nombre en que se le conoció en su humanidad fue Jesús, pero el nombre verdadero de su esencia es Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, por lo tanto, se hizo carne, ¿sí? El Hijo de Dios se hizo carne y se sujetó, como Pablo diría a los filipenses, que siendo en forma, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de hombre. Es decir, por eso él pudo decir a los israelitas, a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, no existe ninguna posibilidad de negar ni de ignorar que el Salvador era Dios mismo, era el Emmanuel hecho carne, era el Dios con nosotros hecho carne. Es decir, como Juan lo dice en su primera carta, lo que era el verbo de Dios que se hizo carne es el que palpamos, tocamos, oímos, etc. Dios mismo se hizo carne. Y eso es lo que Juan dice en su primera carta. Vamos a verlo en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, en la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando Juan se refiere a palpar, a oír, a tocar, etcétera, pues obviamente se refiere a alguien que fue posible hacer todas estas cosas como con cualquier otro ser humano, ¿no?
le oímos, le tocamos, le palpamos, etc. Se hace visible ante nosotros. Bueno, pues la doctrina de la encarnación nos enseña pues dos cosas importantes. Uno es que Dios mismo se hizo carne, que habitó entre nosotros. Le oímos, le hablamos, se le habló, se le escuchó, se le palpó. Y esa es, no se puede negar tal doctrina, tal enseñanza, y también es fundamento de la doctrina de Cristo, la encarnación del mismo Hijo de Dios como tal. En Romanos capítulo 4, versículo 25, encontramos, aparte de otros versículos que vamos a ver, la doctrina de la justificación por fe. La enseñanza sobre la justificación. No hay muchas formas de ser justificado. No hay muchas maneras de alcanzar la justificación de parte de Dios. No hay muchas maneras de que cada quien encuentre la propia forma de ser justificado ante los ojos de Dios. Solo existe una sola enseñada por la palabra de Dios, que es la doctrina de la justificación. Y dice en el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí liga nuestra justificación al que fue entregado, obviamente al Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí mismo en el Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí más adelante, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la justificación nos declara que solo existe una manera de ser justificados ante Dios y es mediante la fe en el Señor Jesucristo. No existe ninguna otra posibilidad. No es por las obras, no es por diríamos, el cumplimiento de los sacramentos, como dirían otros, no es por reunir una cantidad de elementos que estemos dispuestos a cumplir para que al final podamos ser justificados delante de Dios. La doctrina de Cristo nos enseña que la única forma de ser justificados es mediante la fe en aquel que fue entregado, en Cristo, en aquel que fue muerto en la cruz, en Cristo, en aquel que es resucitado de entre los muertos, en Cristo. ¿Sí? No podemos tener ninguna certeza de justificación si no es de esa manera, en Cristo. En el versículo 16, aquí mismo del capítulo 5 de Romanos, dice, y que el don, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Podríamos nosotros preguntarnos por qué nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Diríamos que solo dos seres en este planeta, en este mundo, significaron la representación de Adán, la representación de la raza humana, y el Señor Jesucristo, la representación de la justificación por fe a todo aquel que cree. Es decir, trasciende su existencia propia. En el caso de Adán, trascendió el pecado su existencia y la definió como la atracción de una nueva naturaleza de pecado a todos los descendientes de Adán. Es decir, todos los que nacemos en este mundo traemos con nosotros esa naturaleza de pecado. Y por un solo pecado se transmitió a todos
la naturaleza de pecado. Pero en el caso del Señor Jesucristo y la doctrina de la justificación, por causa de las muchas transgresiones se alcanzó la justificación por medio de Cristo. En el versículo 18, aquí mismo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, Corintios 1:30 dice lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ningún ser humano será justificado delante de él sin el Señor Jesucristo. Es decir, ningún ser humano será presentado ante el Padre sin haber alcanzado la justificación por medio de la fe en aquel que es el único, puesto como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es un asunto, pues, de una forma de doctrina de cualquiera que sea esta para alcanzar la justificación. En esto no se aplica aquel de que todos los caminos llevan a Dios, solo uno solo. Aquí no se aplica que mediante una buena vida y una buena conducta pueda lograr alcanzar la justificación. Aquí no se enseña que mediante las obras podamos lograr un día, aunque sea para nosotros personalmente, alcanzar la justificación. La doctrina de Cristo, la doctrina de la justificación nos enseña que es única y exclusivamente a través de Cristo, el Cristo muerto en la cruz y el Cristo resucitado, que podemos tener paz para con Dios, habiendo alcanzado la justificación por medio de la fe en aquel que murió y resucitó por nosotros. No hay ninguna otra manera, no existe ninguna otra manera. La doctrina de Cristo, como diría Juan, nos enseña eso como la única forma en que podemos alcanzar la salvación o la justificación delante de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la doctrina del pecado? Algunos, o más bien siempre deberíamos de enfatizar el pecado como la razón, sin duda, de la muerte de Cristo. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no debemos rehuir de ninguna manera, enfatizar el pecado como la razón por que nos mantiene alejados de Dios. El pecado como la razón que nos lleva a la condenación. El pecado como la razón que nos apartó de Dios. El pecado como la razón que nos lleva a una vida sin sentido, sin propósito. Y también el pecado como aquello que nos aparta en forma eterna de Dios. La doctrina de Cristo enseña claramente la doctrina del pecado, si no, entonces, ¿para qué vino el Señor? El Señor Jesucristo dijo que había venido para buscar y salvar ¿a quién? Pues al pecador, ¿sí? Al pecador. Anunciar el Evangelio significa enfatizar, sin duda, el pecado, ¿sí? No es los errores de los cuales el Señor nos puede librar, no es nuestras, pues, deficiencias humanas que nos llevan a ser imperfectos y por lo tanto, pues,
necesitamos que alguien nos ayude para mejorar. No, es el pecado con esa claridad quien nos ha condenado, el que nos ha condenado, es el pecado el que nos ha apartado de Dios. Y la doctrina de Cristo enseña claramente al pecado como la causa que nos llevaría, o si no hubiésemos creído, a vivir eternamente apartados del Señor. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo a los fariseos y a los que le oían que si morían en sus pecados, ellos no podían ir a donde Él iba. Iban a diferentes lugares, pero no iban a ir al cielo. Unos iban a ir al cielo y otros iban a ir al infierno. Y el pecado es la razón, no es el desamor de Dios, al contrario, el amor de Dios busca al pecador para salvarle. El amor de Dios busca al pecador para perdonarle. El amor de Dios busca al pecador. No lo aleja, lo busca para salvarle. Sin embargo, por causa del pecado, pues no se puede tener comunión con Dios. La enseñanza, la doctrina de Cristo sobre el pecado es que el hombre, el ser humano es pecador. Insisto, no tenemos por qué, diríamos, diluir esa verdadera carga en la condenación del ser humano. El pecado es la razón de la condenación. El pecado será la razón diríamos, el alejamiento eterno del ser humano de Dios. La naturaleza del pecado es una naturaleza que comentábamos ahorita en Romanos capítulo 5, que se alcanzó por causa de aquel pecado de Adán, que nos alcanzó a todos los seres humanos. Pero el pecado en su esencia es perdonado mediante la muerte de Cristo en la cruz. También existen, por supuesto, las acciones propias de pecado, es decir, aquellos de los cuales dice Juan, si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Una es el pecado que nos aparta, por lo tanto, de Dios y nos condena eternamente. Y otro es, pues, aquellas acciones de pecado que nos apartan de la comunión, pero que es perdonado cuando confesamos. La doctrina del pecado, entonces, nos dice, el ser humano es pecador por naturaleza o tiene naturaleza de pecado. En Isaías, en el Salmo 41, versículo 4, en el Salmo 41, versículo 4 dice lo siguiente. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. El pecado en esencia es contra Dios, ¿sí? El pecado en esencia es contra Dios. Y por lo tanto, el pecado tiene su juicio, ¿sí? El pecado tiene su juicio. El alma que pecare de cierto morirá. Así como le fue dicho a Adán, el día que comieres de él, ciertamente morirás. Si se fijan, si leyésemos el capítulo 1 de Génesis, en el principio, cuando fue todo aquel acontecimiento de Adán y Eva, no encontramos la palabra pecado, porque ahí no encontramos en ningún momento la expresión de pecado. Sin embargo, lo que Adán hizo se convirtió justamente por primera vez en ese concepto de pecado, ¿sí? No vemos que cuando el Señor le dice a Adán,
no tomes del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque vas a morir. No encontramos esta expresión de pecado en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, etcétera. No encontramos la expresión como tal en relación a Adán y Eva, pero encontramos el acto mismo de pecado. Es decir, en ese momento esta expresión empieza a resaltar. El pecado es justamente lo que nos define en nuestra naturaleza espiritual delante de Dios. Entonces, Salmo 41, 4 dice eso, pero también leamos el Salmo 51, versículos 2 al 5, por favor. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado es necesario lavarse, limpiarse, quitarse. No se puede hacer de ninguna otra manera más que de una sola. El pecado en su esencia solo lo puede limpiar Dios. Cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel hombre que bajaron de un techo en una casa donde estaba sanando a otros y hablándoles de la verdad, el Señor Jesucristo les dice a los que se sorprendieron porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando se cuestionaban entre ellos, ¿quién es este para perdonar pecados? Pecados solo Dios puede perdonar. Y el Señor Jesucristo, entendiendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que ellos vieran que era válido que Él le dijera, tus pecados te son perdonados, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso hacía visible ante los ojos de todos aquellos que estaban ahí, que lo que Él había dicho era efectivo, que lo que Él había dicho era verdad. Él le estaba dando a esa persona perdón de pecados. El único que puede limpiar de pecados es Dios. Entre nosotros podemos perdonarnos nuestras ofensas, pero el único que puede perdonar el pecado para salvación es Dios. Nosotros no podemos perdonar a otro ser humano diciéndole, tus pecados te son perdonados para salvación. El único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. Nosotros podemos perdonar perdonándonos unos a otros nuestras ofensas, pero el único que puede perdonar para vida eterna y para salvación es Dios. Dice aquí mismo, pero en el versículo 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si se trata de perdonar el pecado para la salvación, la doctrina de Cristo nos dice que es Dios mismo el único que puede perdonar pecados. El único que puede librar de la condenación es Dios. No existe, no hay en las Escrituras y en la doctrina de Cristo ninguna idea de que otra cosa podamos hacer para el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 59, 12, dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren.
Así como por acción propia, Adán fue, diríamos, sujeto a la condenación, puesto que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y ese pecado nos alcanzó a todos, y que es la esencia misma del pecado que Dios perdona para la salvación. Las acciones propias de los hombres también nos hacen ver que efectivamente existe esa naturaleza de pecado. La doctrina de Cristo nos enseña que el hombre pues es pecador y que requiere un Salvador, y que ese Salvador o ese único Salvador es Cristo. No hay otra manera. La doctrina de Cristo nos enseña también entonces que Dios es perdonador. En Isaías capítulo 53, versículos 5 y 12, nos dice lo siguiente. Y en estos dos últimos elementos que vamos a ver, nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, son tres en realidad todavía. Pero, nos dice en Isaías 53, 5, lo siguiente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí no se refiere a las enfermedades que muchas veces se usa como este versículo, como si fuera un versículo mágico para recordar que solo con negar la enfermedad o declarar que somos sanos, ya por eso se tendrá que cumplir este versículo. Se refiere más bien a aquello que es más importante sanar, que es precisamente el perdón de nuestros pecados, es decir, librarnos de la condenación merecida. Y esto sucede a través de Cristo. Yo estaba escuchando a un israelita interpretar este capítulo. Y es interesante lo que ellos piensan de este capítulo de Isaías 53. Ellos nos dicen que nosotros los cristianos interpretamos equivocadamente este capítulo como si se refiriera y se aplicara al Salvador, a Jesús. Y ellos dicen que no se refiere a Jesús. Y que entonces lo que nosotros creemos de este capítulo está erróneo. Que todo lo que aquí dice que sí suena muy bien y que así pareciera, pero que nuestra interpretación está mal. Ellos piensan que se refiere también al pueblo de Israel solamente hablando acerca de que Dios los iba a redimir de sus o de sus captores o de quienes los tenían sometidos en cautiverio, etcétera. Pero es claro, este capítulo no es una falsa interpretación de nosotros. Primero, hemos insistido, es la doctrina del Señor. Y el segundo, no es una falsa interpretación nuestra. Es decir, el día de la cruz prácticamente se cumplieron alrededor de 30 y tantas profecías. Y entre esas profecías estaba justamente esta de Isaías capítulo 53. Otra cosa es que es interesante que a quienes Dios usó los primeros días en la extensión del evangelio eran judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, todos los apóstoles eran judíos. Se hubieran equivocado ellos cuando hicieron referencia acerca de este capítulo si la interpretación fuera un asunto de cada quien puede interpretarlo conforme le parezca. Todos ellos, los primeros que conformaron en ese primer día la iglesia, el día del Pentecostés, eran judíos y conocían las escrituras, porque desde su niñez conocían las escrituras. Entonces no es un asunto de una interpretación diferente, es que se refiere a Dios como el Dios que perdona nuestros pecados sobre la base de haber sujetado
a muerte al Cordero que Dios proveyó, al Cordero de Dios. Dios, la doctrina del perdón del pecado, entonces, es que Dios es perdonador, ¿sí? Y ahí nos vamos a quedar pendientes con muchos versículos, pero vamos a... La doctrina de la resurrección. Sabemos que el Señor resucitó en carne. Y lo sabemos porque cuando las mujeres fueron a buscar justamente según Juan capítulo 20, versículo 1, adelante, el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 1, que habla acerca de ese día y del acontecimiento de la resurrección, nos dice que las mujeres encontraron la tumba vacía. No había ninguna duda de que el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Y la doctrina de Cristo nos enseña entonces que la resurrección fue también una resurrección corporal, física. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, dice, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Obviamente el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba y eso fue lo que María estaba expresando. Se han llevado al Señor, se han llevado su cuerpo, se han llevado el cadáver. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto, no puesto con los lienzos, sino en un lugar aparte. ¿Qué vieron? Pues lo que vieron fueron los lienzos, las ropas que estaban sobre el cuerpo de Jesús, cubriendo el cuerpo de Jesús, pero no vieron el cuerpo de Jesús. La doctrina de la resurrección nos enseña que el Señor resucitó en carne, físicamente, corporalmente, sino aquello que le dijo el Señor a Tomás, mete tu mano en mi costado y ve dónde estuvieron los clavos, etc. El cuerpo del Señor no estaba en la tumba, había resucitado y esa resurrección fue corporal también. Entonces la doctrina de la resurrección nos resalta constantemente acerca de la resurrección corporal de Cristo, así como será la resurrección de los creyentes el día que venga la resurrección o el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos otra doctrina básica en las Escrituras, en la doctrina de Cristo, como diría Juan, que es el juicio eterno. En Hebreos capítulo 6, versículo 2, en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 2 dice, de la doctrina de bautismos, de la doctrina de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí encontramos como fundamento de la doctrina de Cristo, entre otros, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el juicio eterno? Bueno, pues encontramos que es un juicio que vendrá un día, cuando dice la Escritura, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. También nos habla del juicio como el dictar sentencia, el juicio como dictar sentencia, es decir, el ir al lago de fuego, como dice en Apocalipsis
al final del Apocalipsis, ir al lago de fuego. El Hades, el mar y todas las cosas se entregaron a sus muertos que había en ellos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio eterno, es decir, el que genera una sentencia eterna a todos aquellos que no recibieron la verdad para ser salvados, sino que persistieron en la mentira y andaron en la mentira, caminaron en la mentira y menospreciaron la verdad. En Hechos capítulo 24, versículo 25, Hechos 24, 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando le habló del juicio eterno, del juicio venidero, este hombre se espantó, ¿no? Se espantó. Sin duda debe generar espanto, porque ya no hay ni habrá ninguna otra esperanza para el ser humano. Dios dictará en su momento la sentencia en el juicio eterno, es decir, ya no habrá más. Y todos aquellos que habrán rechazado el Evangelio perecerán para siempre, es decir, separados de Dios, apartados de Dios en el lago de fuego, que Dios habría preparado para Satanás y sus ángeles, pero también lamentablemente será un destino eterno para todos aquellos que no recibieron la verdad para ser salvos. Entonces, cuando Juan se refiere pues a la doctrina de Cristo, no se refiere nada más a lo, diríamos, no es un término general, se refiere a aquel conjunto de enseñanza que el Señor Jesús transmitió a los apóstoles a los primeros creyentes, y así sucesivamente, y del cual no nos podemos apartar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos las Escrituras como las tenemos hoy. Por eso Dios, en su plan perfecto, nos ha permitido a los que vivimos hoy tener la palabra escrita, tener la palabra de Dios a nuestro alcance, para andar en ella, vivir en ella y no apartarnos de ella. En la doctrina de Cristo, como diría Juan, andando y viviendo y conociendo la verdad, practicando la verdad. Y hermanos, pues este es un repaso, pequeño repaso acerca de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Son fundamentos, no son formas. Son fundamentos, no podemos cambiar de ninguna manera ni creer otra cosa si queremos andar en la verdad. Dios les bendiga.